Bendiciones, mis hermanos, me gusto poder saludarlos nuevamente. Aquí yo contento y feliz de poder compartirles nuevamente una cápsula sobre doctrina, palabra de Dios. Cuando se dice cápsula, estamos dando como a entender de que su espíritu necesita también ser vitaminado. Así que recíbala, que con gusto se la estamos compartiendo. Comenzamos. Hoy les quiero compartir, mis queridos hermanos, quién fue el primer evangelista de todos los tiempos. Déjenme ser reiterativo, el que anunció por primera vez el evangelio de Jesucristo. Gálatas 3:8 dice el apóstol Pablo que la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles por medio de la fe, le reveló a Abraham la buena nueva, es decir, el evangelio. Pero yo quisiera que lo analizáramos así poco a poco. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo, estar viendo anticipadamente, previendo que Dios iba a justificar a los gentiles por medio de la fe, le anticipó a Abraham, dice que anticipadamente, dice que de antemano le dio a Abraham la buena nueva. Analicemos, dice Jesús a los fariseos, dice, ustedes escudriñan las escrituras y no saben nada, déjenme parafrasearlo, no saben nada de lo que significa pues el propósito de las escrituras, y el propósito es Jesús. Imagínense una Biblia sin Jesús. Entonces déjenme decirle que la escritura, voy a ser reiterativo, la escritura previendo que Dios había de justificar a los gentiles por medio de la fe, le dio de antemano a Abraham la buena nueva. Entonces, previendo, lo que Jesús quiere enseñarnos es que nosotros debemos escudriñar las escrituras. Entonces comencemos a escudriñarla. Lo primero que tenemos que notar es que la escritura en sí misma, no puede tener sentimientos. La J, la H, la R, la P, el abecedario, no puede mucho menos ver el futuro, y todavía menos el poder compartir una profecía. Así que tenemos que escudriñar aunque sabemos que escritura se refiere a la Biblia, tenemos que ponernos un poquito en los sentimientos del apóstol Pablo, también en su conocimiento de qué es en realidad lo que nos quiere decir. Si analizamos un poquito la palabra escritura, vamos a ir hasta el griego, y nos dice que escritura es logos, es decir, un pensamiento de Dios. Pero luego vamos con el apóstol Juan, y dice el apóstol Juan, sí, es un pensamiento, pero con acción, es decir, con verbo. Y luego le agrega, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, lo que quiere decir que el verbo se hizo carne, está hablando de Cristo, no de Jesús, porque al estar hablando Cristo con Abraham, son 500 años antes de que Jesús viniera. Pero noten esto, ya le está anunciando Cristo a Abraham el evangelio, es decir, a lo que iba a venir Jesús 500 años después. Así que vamos a analizarlo. Dice que vio antes, previendo que Dios iba a justificar a los gentiles por medio de la fe. Entonces Cristo le
le anuncia anticipadamente, 500 años pues aproximadamente antes que Jesús viniera, a lo que iba a venir. La pregunta es, ¿y quién le dijo a Pablo? Porque Abraham nunca escribió nada de este asunto. No hay que olvidarnos que Pablo fue llevado al tercer cielo, y dice la Escritura que allí se le dijo cosas que ningún hombre sabía. Inclusive algunas se les prohibió que las dijera. Entonces, lo que Pablo está anunciando es que hubo un misionero, un primer misionero que estuvo predicando en el Antiguo Testamento, oiga esto, en el Antiguo Testamento, la obra de Jesús. Y todavía si fuera poco, la misma Escritura lo respalda. Dice allí en Génesis capítulo 15, desde el verso 12, el contexto dice que Abraham recibió al Padre, inclusive venía acompañado también con un ángel, y él lo recibió. Pero dice que les iba a preparar unos panes y también algunos alimentos. Pero allí hay un detalle en el 12 y hasta el 17, dice que Abraham cayó en un profundo sueño. Otras versiones dice que cayó en éxtasis, y en este éxtasis vio un horno como humeante y después una pequeña antorcha de fuego. Entonces lo que podemos ver allí es que estaba el Padre y estaba Cristo, lo que está confesando el apóstol Pablo, y ahí estaba ocurriendo esta revelación del ministerio de Jesús. Y lo que podemos notar es que Abraham, mientras dormía, ahí estaba una pantalla de 80 pulgadas y el Señor le estaba mostrando a Abraham el nacimiento de Jesús. Cómo es que nació en Belén, cómo fue creciendo y hasta llegar ayudando a papá ahí en la carpintería, haciendo mesas, roperos, sillas. Llega a los 30 años y Abraham allí inquieto, viendo todo aquel anunciamiento, aquella historia del Dios hecho hombre. Llega a los 30 años, Abraham lo ve que sale a las calles y comenzó ya no a hacer sillas ni tampoco roperos, sino comenzó a anunciar el Evangelio. En poco tiempo, como todos sabemos, lo apresaron, lo llevaron ante Herodes y finalmente lo crucificaron. Y allí estaba Abraham y lo vio cómo es que murió allí en la cruz, y Abraham se quedó, no sé qué actitud tomaría o qué aspecto de su cara tendría al ver a Jesús ahí crucificado, y lo más tremendo que él lo estaba considerando como Dios, pero finalmente murió. ¿Cómo se quedaría Abraham? Vamos a indagar. Por allí hay un hombre muy valioso, Flavio Josefo, que escribió muchos libros con respecto al entorno de Jesús, e inclusive de los patriarcas y algunos detalles del Antiguo Testamento. Y él dice que Abraham era un anciano feliz, era un anciano contento y lleno de gozo. Y si lo traemos a nivel humano, hermanos, regularmente un anciano es delicadito, aquí en México se dice de pocas pulgas, no consiente mucho ruido, no consiente mucha luz, y hay que descansar, hay que tener mucho silencio, en fin, y el gozo como que no se le ve. Pero dice Flavio Josefo de Abraham que era un anciano, 160, quizás 165, porque murió hasta los 175, que él era un hombre muy contento, era un hombre muy feliz. La pregunta es, ¿por qué sería feliz? Porque regularmente cuando nosotros vemos aquí la representación del Gólgota y de la crucifixión de Jesús, pues vemos que a la mayoría de las personas que están observando este acontecimiento, pues lloran y ven cómo lo están latigando, cómo lo crucifican, y lejos de que estén contentos, pues mucha gente está conmovida, llorando. Pero Abraham estaba contento y estaba feliz. ¿En dónde está pues el asunto? Porque ¿cómo podemos ver
y a la talla de Abraham, que este hombre al ver a Jesús muerto estuviera contento? La respuesta está en que dice el apóstol Pablo que el reino de Jesús, el reino de Jesucristo, es justicia, no es comida, es paz, no es bebida, es gozo. Entonces, lo que podemos explicar es que Abraham vio también la resurrección de Jesucristo. Es decir, vio la muerte, sí, la crucifixión, pero también la resurrección. El apóstol Pablo también apunta a este asunto, dice que si nosotros creemos y tenemos una fe preciosa y todo lo que esto conlleva, pero si Jesús no hubiera resucitado, todo esto sería vano. Pero no, Cristo resucitó, y Abraham, como usted está contento que haya resucitado, y yo también, y Abraham con mayor razón porque fue el primero que lo vio resucitado. Ahora, ¿cómo saber pues que esto fue real, o cómo puedo yo respaldar esta palabra que les estoy compartiendo? Aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, me voy a permitir leerles desde a partir del verso 46. Estaba Jesús hablando con los fariseos, y miren lo que dice Jesús en el verso 46 al 56. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Dice el verso 51: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria nada sería. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿A cuál día? El día de la resurrección. Por eso, repito, hermanos, esto es maravilloso de que Cristo Jesús haya sido el primer evangelista que anunció el Evangelio en el Antiguo Testamento, y también lo confirma en el Nuevo. Que el Señor me lo bendiga, y que esta palabra se confirme ahora también en usted, de que tenemos no a un Cristo muerto, sino a uno resucitado. Guarde el Señor esta palabra a través de su Santo Espíritu en su corazón, y que haya esa respuesta de gozo como sucedió con Abraham. Un abrazo para todos mis hermanos, y qué bueno que nuevamente estamos juntos. Dios me lo bendiga.